Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles todo lo que ha sido noticia en el día de hoy y todo lo que está siendo noticia también ahora. Bueno, empezamos con Francia. Francia vive momentos difíciles por la reforma de las pensiones. Las encuestas dicen que una parte absolutamente mayoritaria de la sociedad está en contra de esa reforma. Macron se puso muy chuleta en la manera de aprobarla. Eso tuvo una repercusión en las calles que seguramente no imaginaba. Ha querido echar un pasito atrás, llamar a los sindicatos que conducen las protestas, a ver si se negocia con ellos. Le han dicho que no es. Y ahora estamos en que está a punto de hablar para todos los franceses Macron, a ver qué nuevas les trae, pero da la sensación que este conflicto se agudiza, que no se calma con el anuncio de querer dialogar y que las calles francesas, las ciudades francesas van a estar patas arriba algún tiempo más. Las protestas en Francia continúan. El Consejo Constitucional respalda la reforma de las pensiones de Macron y, como ya sabemos, uno de los principales puntos es retrasar a 64 años la edad de jubilación. Además, el Constitucional rechaza la iniciativa de la oposición de hacer un referéndum. Desde que Macron anunció la modificación por decreto porque no contaba con la mayoría en el Parlamento, las movilizaciones y los enfrentamientos con la policía no han cesado. Solo en este fin de semana, tras el anuncio del presidente, se han producido más de 100 detenciones. Se han producido también disturbios en distintas ciudades y la quema de mobiliario urbano ha sido una de las acciones de los protestantes. Según los sondeos, 7 de cada 10 franceses se oponen a la ley, pero Macron afirmó que es necesaria ya que acerca a Francia al marco regulador de otros países europeos. También los sindicatos y la oposición culpan al presidente de provocador tras la promulgación exprés de la reforma. Contaba con 15 días para hacerlo y afirman que seguirán promoviendo las movilizaciones en las calles como señal de protesta. Esta noche el presidente da un discurso con la intención de rebajar la tensión social que se vive en el país. Desde el gobierno asegura que utilizará un tono tranquilizador. Seguiremos muy de cerca lo que ocurre y cómo se desencadenan los acontecimientos. Y como muchos ya saben, yo estoy obsesionado en que ustedes tomen conciencia del problemón que tenemos en este país con el narcotráfico, con las drogas. Destruye familias, pero no solo por eso. Es una alteración constante del orden público, es una de las cosas que más nos afecta a futuros como sociedad. Y si no queremos acabar como algunos estados mexicanos, o como algunos en el pasado, algunas ciudades colombianas y en el presente también, pues hombre, habría que empezar a poner eso en el punto de mira de la política. Los partidos políticos tienen que ser conscientes de que tienen que hacer propuestas para que este país tenga más armas con las que combatir el narcotráfico, y no me refiero a las armas que permiten disparar. O sí, no lo sé. Vamos a ver qué ha pasado hoy en términos de droga. Hay un hecho muy relevante que quiero significarles. Nos vamos a una pequeña población de Alicante, el Moralet, muy cercana a San Vicente de Raspech, donde ha habido una operación antidroga muy singular. Se trata del asalto a un chalet en el que había operación de droga. Muy bien, y 9 los detenidos han sido, pero bueno, lo más llamativo de este asunto y el hecho por el que yo se lo traigo a colación es que los agentes de la Guardia Civil han sido recibidos con disparos por parte de los narcotraficantes en este lugar de la soleada provincia de Alicante. Ahí están los proyectiles, en fin, para levantar los atestados consiguientes, pero demuestran algo que yo les comento siempre. Las armas, como ven, están siempre cerca de la droga. A veces son utilizadas, a veces no, pero esto es una tendencia que si no se le ponen puertas al campo, pues esto nos va a inundar en todas las provincias españolas y con toda la violencia en unos sitios y en otros. Bueno, dejamos aquí el tema de la droga por hoy y vamos a un tema de orden público parecido, al que parece que por fin van pasando cosas que demuestran que esta es una pelea que podemos ganar.
Les hablamos aquí la semana pasada de un intento de desocupación de un edificio de nueva construcción en Majadahonda. Bueno, les contamos que uno de los miembros del equipo de Desocupa, que intentaba el desalojo por encargo de los propietarios legales y legítimos, había resultado herido en la mano, que eran muy violentos los que allí se encontraban, que la emprendieron tirando piedras, incluso creo que hasta un televisor, a los que querían desocupar las viviendas, que lo mismo les dio que llegara la Guardia Civil, la policía local, si seguían siendo muy violentos, y esto nos contaba Dani Estevez, que quedaba en manos del juzgado. Que el juzgado, pues con toda la documentación, al analizarla, vio que se trataba de unos tipos con gruesos expedientes, con diferentes delitos, etcétera, etcétera, y finalmente estas imágenes que ven hoy se trata ya de la desocupación con 5 detenidos de este edificio. Quiero comentar este asunto con el hombre que nos puso al día de esta situación, Dani Estevez, fundador de Desocupa. Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás? ¿cómo ha ido hoy la cosa? ¿Se han confirmado vuestras pretensiones? ¿El juzgado ha sido sensible a ellas? Y bueno, y lo sorprendente es lo que ha salido tras los expedientes de estos ocupas. A ver, nosotros, como te adelantamos el otro día, presentamos la medida cautelar poniendo toda nuestra esperanza en ella y funcionó debido a los delitos y el concurso, y que quedó acreditado que era una organización criminal. El juzgado ordenó el desalojo de todo el edificio para el domingo a las 7 de la mañana y allí nos personamos con 100 GRS que hicieron un magnífico trabajo, con 40 Policía Municipal de Majadahonda que hicieron otro magnífico trabajo. No solo se desalojó del edificio, sino que se produjeron 5 detenciones y el edificio se recuperó. El edificio ya está recuperado y bajo la protección de una empresa pues que la está asegurando para que no lo vuelvan a ocupar. Nuestro trabajo está hecho y contentos. Lo que sí que es verdad que un poco tristes con la noticia de hoy de que ya están en libertad los 5 detenidos, y eso me parece una vergüenza. Porque la verdad, fíjate que un operativo de 100 GRS venidos de diferentes puntos de España, de 40 policías, es un operativo que vale mucho dinero. Si se hace ese esfuerzo y solo están detenidos 12 horas, ¿tú qué mensaje ahora mismo les estás enviando a esta banda de delincuentes? Que pueden hacer lo que vuelvan a hacer y aquí no va a pasar nada. Lo que pasa que al final eso tampoco no es mi trabajo y no podré solucionarlo. Sí, sí, pero ese es el trabajo que queda por hacer y es de todos. Por cierto, esos 5 individuos tengo entendido que bueno, tenían un expediente conjunto de más de 100 delitos. No, más de 150, porque hay uno solo que tiene 50 o 60 detenciones. Tienen delitos de sangre, robos con fuerza, con violencia, agresiones, bueno, de todo. Amenazas, amenazas de muerte, resistencia a la autoridad, todo. O sea, son carne de cañón. Son gente que no tenía que estar en este país directamente, tal como salían el otro día detenidos, en un barco y a su país. Estos señores no los tenemos ni que mantener en una cárcel española. Dígame una cosa, ¿en qué estado, ahora que lo han podido analizar, en qué estado se encuentra el edificio desocupado? Lo han dejado muy sucio, con numerosos desperfectos, pero hemos encontrado edificios más destrozados. Yo creo que no les dio tiempo a destrozarlo porque se pensaban que se iban a quedar. Se pensaban que el desalojo no iba a suceder tan rápido. Eso creo que fue lo que hizo que no llegaran a destrozar el edificio en sí. Pero bueno, lo dejaron en un estado bastante lamentable. Estevez, y en la situación... ¿Me dejas un segundo? Sí, apague que atiendo una llamada. Es que es el jefe de policía de Majadahonda. Eso es que quiere informarle de algo útil. Si terminamos enseguida. La cuestión es, no sé si me escucha o no. Bueno, pues luego volvemos a él, ¿no? Pero fíjense, vamos a escuchar lo que dicen los policías después del desalojo.
Es verdad que aunque no hubo ningún incidente, los ocupas tenían todo tipo de elementos arrojadizos, tanto en la escalera como en el portal, como en las propias casas ocupadas. Tenían pues diferentes armas blancas, adoquines, botellas, incluso bombonas butano, que las tenían cerca de las ventanas y de las terrazas para ser arrojadas a la vía pública. Entre estas 21 identificaciones también se procedió a la detención de 5 personas que están implicadas en unos hechos violentos que ocurrieron en este mismo edificio la semana pasada. De estas 5 detenciones hay 3 personas que se pusieron en libertad ayer y otras 2 personas que acaban de pasar a disposición judicial por lesiones y amenazas. Bueno, volvamos con don Dani Estevez, porque yo me había quedado a punto de hacerte una pregunta. Ha habido repercusión. Sabemos que los propietarios de ese inmueble pusieron a alguien a vigilarlo cuando se terminó su construcción y que ese alguien hizo lo que no debía hacer, que es vender o ayudar o proteger o permitir que estos ocupas entraran en ese edificio y lo ocuparan por entero. ¿Contra esa persona hay alguna recriminación de carácter judicial? Pues si te digo la verdad, de ese tema yo no he hablado porque es anterior a mi contratación, con lo cual ni pincho ni corto. Entiendo que si yo fuera el propietario del edificio, obviamente hubiera emprendido acciones legales sobre esa acción, que es totalmente ilegal, porque es una digamos, como una estafa, porque la persona que ejercía de vigilante, que también era un chico marroquí, vaya casualidad, vendió las llaves a 400 euros a cada personaje de estos. Así que entiendo que sí, yo haría, desde luego, perseguiría con la justicia también esta acción. Desde tu punto de vista, el desalojo de Majadahonda demuestra que demuestra que a pesar de la violencia utilizada, las cosas siguen su ritmo y se desalojan igualmente. ¿Esto es un buen mensaje a partir de ahora para combatir otros casos de ocupación? ¿O se viene a empañar porque ya estén en libertad estos ocupas y puedan pensar otros que esto no tiene trascendencia? Sí, un poquito las dos cosas. Se consigue una actuación, que un juzgado se pronuncie por una medida cautelar, pero por unos hechos gravísimos que para mí no están en proporcionalidad con el tiempo que han estado detenidos esta gente. Como te digo, tú no puedes movilizar un operativo de 150 policías para detener a unas personas, desalojarlas y luego ponerlas en libertad. No me cuadra. Eso es lo que falla en esta ecuación. Si tú montas y te gastas ese operativo que pagamos todos los españoles, es para meter a estos señores entre rejas o deportarlos a su país de origen. Hablamos de que entre todo el edificio llevaban más de 250 detenciones. Son muchas. No son trabajadores, no vienen a aportar nada a este país. Estos señores fuera de aquí ya. Había niños de por medio, tengo entendido, ¿no? No, solo había, sí, se dice, eran 11 pisos ocupados. Tengo entendido que solo había 2 familias con 2 niños pequeños, que obviamente se les dio otro trato, asuntos sociales. De hecho, ahora mismo a las 7 de la tarde se les ha permitido ir con furgoneta a recoger sus cosas que no pudieron sacar el otro día. Son casos diferentes. Había 25 delincuentes y 2 familias. Vale. Don Dani Estevez, muchas gracias por informarnos de este desalojo, desocupación en Majadahonda que tanto nos ha venido preocupando en los últimos días. Un placer, ¿eh? Y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, de casas vamos a seguir hablando, pero de otras y en otro contexto. Mañana ya el anuncio, hombre, ¿cómo se va a dejar Sánchez un anuncio por el camino? El anuncio ya está hecho. 50.000 viviendas que estaban en manos de la Sareb, hijas de la crisis inmobiliaria 2007, 2009, ya saben, van a ser reutilizadas para alquileres asequibles. Y esto encaja dentro de un compromiso de Pedro Sánchez de elevar del 3% al 20% la vivienda pública en España. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir. En primer lugar, que la Sareb buena parte de lo que tiene lo tiene en zonas costeras y que a lo mejor pues no es fácil que reúna 50.000 viviendas la Sareb que estén cerca de ciudades y alivien el problema de vivienda en las grandes ciudades españolas. En segundo lugar, esas 50.000 viviendas, pues a lo mejor
llevan años de deterioro y les faltan, muchas de ellas pues pasaron a manos de la Sareb sin estar del todo construidas, es decir, esto va a requerir de algunas inversiones si es que de verdad se quiere realizar en serio, porque claro, luego están estos anuncios tan pomposos del Gobierno que terminan en nada. Vamos a ver, en cualquier caso, en qué consiste el anuncio de Sánchez, que tendría que pasar, creo que va a pasar mañana, por Consejo de Ministros, porque estamos en zona preelectoral y conviene que alguien identifique quién va a ofrecer nuevos alquileres para solucionar la crisis de la vivienda. Se acercan las elecciones y los líderes políticos anuncian medidas para intentar convencer a los votantes. El presidente del Gobierno ha pactado con sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu la ley de vivienda. En la conferencia municipal del PSOE en Valencia, Sánchez prometió la movilización de viviendas. Pues yo hoy en Valencia, que junto con Madrid fueron los epicentros tanto de los desmanes como de la corrupción del Partido Popular, quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible. La Sareb es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, conocida como el Banco Malo. Moncloa quiere destinar a alquileres asequibles. Pondrá 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas. Impulsará el alquiler social de 14.000 viviendas que ya están habitadas y 15.000 que no están construidas. Ni los fondos buitres quieren estos pisos por el estado en el que se encuentran y su localización. Solamente el 15% de la vivienda y el suelo que forma parte de la cartera de la Sareb está en capitales de provincia. El exministro Ábalos ya anunció al comienzo de la legislatura que incrementaría hasta 100.000 las viviendas de alquiler asequible. El Gobierno se agarra a este tipo de medidas sociales en año electoral. De 100.000 hemos pasado a 50.000 y de 50.000, cuando llegue la hora de la verdad, veremos a cuántas pasamos efectivas, ¿eh? Lo que sí está claro es que el anuncio ha puesto, como casi siempre, de uñas a las ministras Podemos, concretamente a Ione Belarra. ¿Por qué? Porque se han enterado por la prensa, se han enterado del anuncio y de lo que va a pasar mañana por Consejo de Ministros por la prensa. Y dicen que esto es, dicen las ministras podemitas, que lo que está haciendo Sánchez es electoralismo. Y aquí se abre un nuevo frente en la complejísima relación dentro del Gobierno entre socialistas y podemitas. Ministra, ¿conocía esta decisión que va al Consejo de Ministros de mañana? No, no lo conocía, pero como bien dices, responde perfectamente a lo que llevamos reclamando varios años, ¿no? Este fin de semana que celebrábamos la fiesta de la primavera, pues había compañeros y compañeras, ¿no?, que me decían que el Partido Socialista hace esto por electoralismo. A mí la verdad me da lo mismo si es por electoralismo o si es por otro motivo, pero lo fundamental es que de una vez por todas, después de toda la legislatura negociando, tenemos ley de vivienda, tenemos esa movilización de las viviendas de la Sareb. Bueno, y les tengo que contar pues algo que es muy de lamentar, y que es que tengan en borrador ya un añadido a las leyes que permiten el cambio de sexo a nuestros hijos, y es que pues los colegios tengan obligación de denunciar a los padres que sean contrarios, que no permitan el cambio de sexo de los hijos. La ley trans, aprobada y redactada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, cada vez llega más lejos. A partir de ahora, los directores de colegios e institutos pueden denunciar ante los servicios sociales a los padres que niegan a sus hijos un cambio de sexo, un hecho que supone un riesgo no solo a la libertad de expresión, sino también al pleno derecho de la patria potestad. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó un informe donde se analizan los protocolos educativos de 13 gobiernos regionales que han ido evolucionando sus programas educativos para desarrollar las leyes trans autonómicas. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el protocolo asegura que si los padres no respetan la identidad sexual de sus hijos, los directores tendrán que poner esa situación en conocimiento de los servicios sociales. Y esto no es todo, porque además se especifica que se tendrá que poner en marcha otro protocolo en aquellos casos en los que se identifique a un alumno trans. Un protocolo que nos debería hacer preguntarnos por la situación de los menores a los colegios. Y es que más que un desarrollo parece todo lo contrario, un retroceso. Increíble, diría yo, increíble. Bueno, algo que no cambia es la situación
absolutamente efervescente de los funcionarios en diferentes ámbitos de la administración estatal. El primero es el de la justicia. Resulta que los funcionarios de justicia quieren ahora los mismos aumentos que han conseguido los secretarios de los juzgados, que se pusieron en huelga el 26 de enero y, bueno, pues hasta que no cedió el ministerio de Pilar Llop, no levantaron esa huelga hace escasamente 15 días. Además, y ya en otro terreno, que no es el de la Administración de Justicia, sino el sanitario. Recordarán ustedes que hubo un vídeo en el que algunos dirigentes sindicales próximos a Mónica García se decían entre ellos que la anterior huelga de pediatras y médicos de familia tenía que durar hasta el momento mismo en el que se celebrasen elecciones. No fue así porque la Consejería de Sanidad madrileña consiguió un dificilísimo acuerdo con ellos, pero hay otras ramas de la sanidad en Madrid que obedecen a quien obedecen y que el miércoles tienen previsto parar la sanidad de Madrid de nuevo. O sea que no nos hemos librado de este asunto y tampoco Isabel Díaz Ayuso, por lo que parece. Bien, y luego hay un asunto de carácter energético en el que entran en contradicción lo que está haciendo Alemania, que acaba de firmar la fecha de cierre de sus centrales nucleares, con lo que están haciendo otros países europeos. El caso es el de Finlandia. Finlandia tenía en obras, que ahora tira, que ahora no, que ahora espera, que ahora ya veremos, una central nuclear. Esa central nuclear ha entrado en funcionamiento y es el reactor más grande que opera ahora mismo en Europa. Bien, ¿por qué los finlandeses tienen esa visión y los alemanes una tan opuesta? Bueno, pues porque hay gobiernos que tienen posiciones claras. La del gobierno de Finlandia dice, no, mire, nosotros lo fundamental es conseguir independencia energética. El gas no se lo queremos comprar a Putin, el petróleo tampoco, pues oiga, vamos a lo que está claramente confirmado como la energía más limpia y la energía más productiva para los intereses de la economía, en este caso de Finlandia. La nuclear, pues la nuclear. Y a pesar de que eso había sido ralentizado durante 18 años, acaban de inaugurar la central con el reactor más potente de Europa. Por contra, en Alemania, ¿qué hacen en Alemania? En Alemania, doctrina completamente insólita. Están produciendo energía eléctrica quemando carbón, que es una de las maneras energéticamente menos interesante para el medio ambiente. Produce muchas emisiones. Bien, a pesar de ello, pues hombre, la Agenda 2030 manda mucho, el ecologismo está medio metido en el gobierno alemán. La razón puede ser, se puede repartir a trocitos, pero la conclusión es que los alemanes han decidido ya la fecha de cierre de sus centrales nucleares. Nos lo cuenta Borja García. España se encamina con paso firme hacia el apagón nuclear. Este apagón comenzará de manera gradual en 2027. Sin embargo, el punto de no retorno está mucho más cerca, en 2024, debido a los plazos necesarios para comprar uranio y formar a los trabajadores. España cuenta en la actualidad con una potencia total instalada de casi 7.400 kilovatios, lo que supone el 20,3% del total de energía que se consume en el país. Como podemos ver en el mapa, España tiene a día de hoy 7 centrales nucleares en funcionamiento, representadas con el color azul. A partir de 2027, empezando con las centrales de Extremadura, todas y cada una de ellas irán cerrando de manera gradual hasta que en 2035 no quede ni una. Una política energética suicida que nadie se explica, sobre todo si comparamos la eficiencia de la energía nuclear respecto a otros tipos de energía. Así vemos cómo para producir 1 megavatio un reactor nuclear solo necesitaría 5,3 hectáreas, el equivalente a 6 campos de fútbol, mientras que la energía solar necesitaría 3 veces más, la eólica 6 y la hidroeléctrica multiplicaría la superficie necesaria
por 25. Pero es que además la energía nuclear es capaz de estar produciendo el 93% del tiempo, mientras que el resto de energías, como podemos ver, no llegan al 40%. Es por ello que en Europa hay un intenso debate sobre el abandono o no de la energía nuclear. Por un lado, están países comandados por Alemania, que abogan por el cierre total de las centrales nucleares. De hecho, a día de hoy es el país con el porcentaje menor usado en toda Europa, con solo un 6,2%. Pero además hay que señalar que el apagón total en Alemania se produjo el pasado 15 de abril, cuando desconectaron de la red las 3 últimas centrales en funcionamiento. Por el otro lado tenemos a países como Francia, cuyo porcentaje es el más alto de toda Europa, o a Finlandia con casi un 35%. Pero es que además Finlandia acaba de inaugurar el mayor reactor nuclear de Europa con una potencia total instalada de 1.650 megavatios. En definitiva, Europa se parte en dos, entre los que apuestan por las energías renovables, aun a riesgo de acabar siendo energéticamente dependientes de otros estados, y los que apuestan por una transición controlada, apoyada en la energía nuclear, para garantizar el suministro de energía a la industria, a la economía y sobre todo a su población. Si les está gustando el programa, pues no lo duden, mándenos un SMS al número 28088 y échenos una mano. Cuesta menos que lo que costaría invitar a un servidor a un café. 1,20 € cuesta el SMS. No me digan que esto está al alcance de cualquiera en cualquier momento. Bueno, y si quieren una relación más seria, más organizada con nosotros, y han llegado a la conclusión de que es útil para defender sus principios, sus creencias, el orden de las libertades y algunas cosas en las que hay que poner empeño, que es útil para eso tener un medio de comunicación, pues entonces suscríbanse al Club de Amigos del Toro Televisión. Les van a pedir una pequeña suscripción. Sí, bueno, pero ustedes están trabajando de cara al futuro para que lo que ustedes defienden, y que es lo mismo que defendemos nosotros, pues prospere y se pueda extender a otros compatriotas que ahora mismo no gozan de la señal del Toro Televisión. Bueno, y además en el Toro Televisión la verdad es que preparan cosas, como diría Yolanda Díaz, chulísimas. Por ejemplo, conferencia hablando del pasado y de las leyendas de la comarca de las Urdes, de la mano de Paco Huertas. Esto está ya esta semana a su disposición, concretamente mañana. Lo tienen ustedes todavía, bueno, hay que darse prisa porque si no, poco vamos a hacer si llegamos tarde. El viernes tenemos prevista una visita guiada, esta vez al Palacio de Cibeles. Todo muy interesante. En la web de Club de Amigos encontrarán la agenda y ahí es fácil enrolarse a estas actividades de carácter cultural o de visitas. Y bueno, luego está el asunto de los relojes que pueden ustedes regalar, los automáticos, por ejemplo, que son espectaculares. Ahí los tienen, una preciosidad, cristal mineral recubierto de zafiro, acero inoxidable, la caja sumergible hasta 100 metros, garantía, 2 años, y se cargan con el pulso de la muñeca. Además, si les dan la vuelta, podrán, como si fueran relojeros, ver la maquinaria y el funcionamiento del reloj, cosa que a mí me deja siempre boquiabierto. Si tienen alguna duda sobre algún planteamiento de carácter técnico, no lo duden, llamen al Club de Amigos y resérvenlos ya porque son unidades limitadas. Semana crucial para la reforma de la ley del solo sí es sí. Partido Socialista y Partido Popular afirman haber llegado a un acuerdo para que los de Feijóo apoyen la reforma que propone el Grupo Socialista y que, como saben, no apoyan ni los de Unidas Podemos ni los tradicionales socios Frankenstein. El acuerdo ha sido muy mal acogido por la formación morada, lo consideran una traición, declaran sus dirigentes que cómo se les ha ocurrido a los socialistas pactar una ley feminista con el Partido Popular cuando eso es un patrimonio de la izquierda. Bueno, esto lo hemos oído 20 veces, hoy con más fiereza que de normal. El acuerdo, como les digo, mal acogido, no establece pues la clave del acuerdo, es decir, qué escenario de penas han llegado al acuerdo que tienen que tener los delitos sobre temas sexuales, las violaciones, la pederastia, etcétera. ¿Cuál es el rango
de pena que hay que darle según la reforma a esa nueva ley, ¿eso lo han acordado? Pues parece que no, parece que sobre ese punto todavía no. El Partido Popular dice que todavía hay flecos por negociar, así es que vamos a esperar. Está a punto de caer el telón cae el jueves se votan las enmiendas y la propuesta de la parte socialista del Gobierno para reformar la ley de Irene Montero, la ley del solo sí es sí. Y también les tengo que decir que al momento de que se haya conocido esto, pues los dirigentes podemitas que tienen cargos públicos y que cobran un buen dinero que pagamos ustedes y yo, por ejemplo, PAM, están llamando a salir a las calles para defender pues la vieja ley, la ley de Irene Montero, que lleva ya 1 millar de beneficiados, agresores sexuales, pederastas, violadores, etcétera, y más de 100 excarcelados, que se dice pronto. Sin embargo, oye, ellos como si fuera la mejor ley del mundo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado entre Partido Popular y PSOE. La reforma a la ley del solo sí es sí arranca con un primer acuerdo entre PSOE y PP. Los dos partidos han acordado incluir varios cambios a la proposición de ley. Uno de ellos se centra en tipificar como delito la difusión de contenidos en Internet que promuevan las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. La otra modificación sugiere corregir la despenalización de la responsabilidad de la persona jurídica por infligir a otra persona un trato degradante. Desde el PSOE intentan quitar hierro al asunto y aseguran que el acuerdo es puramente técnico y que no supone un cambio sustancial. Pero la realidad es que aún quedan flecos sueltos. En este acuerdo no se incluye el escalado de penas. Pero lo cierto es que el pacto no ha sentado nada bien a Unidas Podemos. Para los morados, este cambio de enmiendas esconde un trasfondo político. Irene Montero incluso lo ha llegado a tachar de humillación. Bueno, cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo, y lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista, haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior. Un acuerdo que también ha sido criticado por Vox. El Partido Socialista tiene un socio preferente, que son todos los enemigos de España, y cuando los enemigos de España no le hacen caso, pues mira al Partido Popular, que está normalmente encantado de celebrar grandes acuerdos para consolidar el bipartidismo. Sin embargo, la norma que tanto defiende su impulsora Irene Montero continúa provocando efectos indeseados. 6 meses después de su entrada en vigor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dignado a disculparse ante las víctimas de la ley. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas. Unas disculpas, eso sí, que llegan después de asegurar que es una buena norma. En cualquier caso, PP y PSOE aún mantienen abiertas las negociaciones. Pretenden alcanzar un acuerdo más completo para poner fin a las rebajas de condena y excarcelaciones provocadas por el sí es sí y que cada día se acercan más a los 1000 beneficiados. Será el próximo jueves, día 20, cuando la reforma se vote definitivamente en el Congreso. 6 meses de desencuentros lleva tras de sí la ley del solo sí es sí, esta que tanto malo ha hecho y que no quieren reconocerlo en Unidas Podemos. Sánchez hemos visto que por primera vez a regañadientes, envuelto en una pre-campaña electoral, al final lo ha dicho, si hay que pedir perdón a las víctimas, se pide. Más o menos era así, lo acaban de ver. Bueno, nos hemos dejado una cosa que tal vez sea más importante de lo que aparentemente parece, pero bueno, las cosas como son, las diga Agamenón o su porquero, eso da igual. El acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para que sea apoyado el proyecto socialista de reforma de la ley de Irene Montero incluye algo novedoso. Los socialistas se comprometen a votar una enmienda que proponen los del PP para volver a tipificar como delito pues, el que alguien distribuya contenidos que pudieran animar a cometer delitos de carácter sexual con menores de 16 años. A algunos les parecerá poco y a otros poquísimo, pero en cualquier caso este es el asunto. Este es el asunto. Bueno, y a continuación resulta que hemos tenido, algunos la habrán visto, otros no. Yo no la he visto. La entrevista de Évole a Yolanda Díaz. No la he visto, pero como si la hubiera visto, porque hoy habla todo el mundo de ella, porque, bueno, esta chica tiene baraca y ya saben que Yolanda Díaz, no se sabe muy bien por qué, a mi juicio de una manera falseada, la fashionaria, como la llaman algunos,
pues resulta que cuando sale en un sitio causa furor. Esta vez en la entrevista con Jordi Évole decía una cosa que hoy ha levantado muchas ampollas. Decía que, bueno, es que Pablo Iglesias era machista y es que Pedro Sánchez también era machista. Cómo se han puesto las ministras socialistas del gobierno. Se conoce que esto ha sentado como un tiro en Moncloa. Que esta mujer llame machista al presidente del gobierno es insoportable para Pedro Sánchez, que quiere pasar a la historia como el presidente más feminista de la historia. Bueno, así es que hoy las han hecho salir a primera hora de la mañana a todas a tropel a decir que qué barbaridad esto de que Pedro Sánchez sea un presidente machista. Lo ha dicho Margarita Robles, lo ha dicho Nadia Calviño, lo ha dicho Pilar Alegría. Cuando ya más de 3, esto significa que estaba en el argumentario, que es esa fichita que manda el partido a sus líderes públicos para que sean concretos, digan lo mismo unos que otros y no se salgan del guión. Bueno, hablamos del guión. El que sí se ha salido del guión y de qué manera ha sido Pablo Iglesias, visiblemente enfadado con alguna de las cosas que dijo Yolanda Díaz en esa entrevista con Évole. Bueno, hemos querido simplemente dejar constancia. Da la sensación de que Iglesias ha recuperado las manijas de control de Unidas Podemos. ¿Y de qué manera? No estaba entre sus planes escuchar la entrevista de Yolanda Díaz en lo de... No, porque creo que ya se intuía por los cortes que había enseñado Jordi Évole. La grieta entre Podemos y Sumar es cada vez más grande, sobre todo después de conocer lo que opina realmente la vicepresidenta sobre su hasta ahora compañero de trinchera, Pablo Iglesias. Y creo que en aquel momento hice lo responsable, que a lo mejor no lo tenía que haber hecho, que a lo mejor lo que Yolanda tendría que haberme dicho en aquel momento es como vete a la mierda, no pienso aceptar esto, pues no lo sé. Yo hice lo que en aquel momento consideré lo correcto. Las acusaciones de machismo al exdirigente de Podemos le han sentado como un jarro de agua fría. O sea, yo creo que si algo no te gusta, pues creo que a nadie le obligan a aceptarlo, no lo sé. O sea, es como, y sobre todo no sé en qué ayuda la ensalada de ayer a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas. El inconsciente traiciona tanto como confiar en los amigos. Las encuestas para el 28 de mayo no le son nada favorables al tándem Belarra-Montero, pero a pesar de la bronca, Iglesias insiste en integrar a su partido en Sumar. Las expectativas de una posible alianza entre ambas formaciones se han enfriado en las últimas semanas. Ambos manifiestan esa voluntad, pero evitan señalar que el problema puede encontrarse en la manera de elaborar sus listas electorales. Podemos y Sumar, como Más Madrid, Compromís o Los Comunes, son organizaciones que no tienen el mismo peso en según qué capital. Con las expectativas electorales en su contra, Podemos se aboca a la extinción, pero unas primarias con un nuevo censo en el que se integrarían todas esas militancias le beneficiaría por tener una base de afiliados más elevada, una superioridad numérica que le llevaría a los de Iglesias a ser determinantes en varias decisiones y un peso para Podemos que ahora mismo Yolanda Díaz no quiere ni pensar. Bueno, nos vamos a ir a publicidad apenas 2 minutos y a la vuelta vamos a abrir la mesa de análisis político. Bueno, son las 8:12 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con 2 invitados que ya me acompañan aquí. Don Julián Salcedo, economista, abogado, secretario del Club Liberal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo Javier. bien? Todo bien, estupendo. Muy bien. Así me gusta, con entusiasmo, a pesar de ser lunes. Don Paco Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Geógrafo, historiador, el hombre de la herencia de Roma en España. Y viceversa. Luego le tengo que hacer una pregunta a propósito de eso, ya que usted es el especialista, pero permítame que entremos en el tema, uno de los temas de fondo de hoy. Yo lo suelto y ustedes fíjense en la cara, el gesto, el convencimiento, es como el que, en fin, bueno, vamos a verlo, no los quiero condicionar. Sánchez. El planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es respetar el corazón de la ley del sí es sí, respetar el consentimiento como el elemento central de la ley del sí es sí, pero sí desde el punto de vista jurídico-técnico
dar una respuesta técnica, insisto, técnica, no política, porque la política está dada con la ley del sí es sí a estos efectos indeseados. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Yo no soy un hábil lector de gestos, pero me suena a excusa de mal pagador. Paco. Totalmente. Aparte, yo hay una cosa que no entiendo, bueno, que por desgracia sí entiendo, de lo que ocurre en otros medios de comunicación, digamos, mejor subvencionados por parte del Estado. Es que este señor diga esa burrada, y la que dijo a continuación, que no sé si la vamos a analizar, que diga, si hay que pedir perdón, yo pido. ¿Cómo que si hay que? O sea, ¿por qué en condicional? Y luego veremos cómo resulta que es la culpa de... Si hay que pagar los platos rotos, yo los pago. Claro, pero aparte quiero decir, como en esta compungión, no sé qué palabra, así, no sé, 800.000 esos asesores y nadie le dice que estás un poquito arrodillado, amigo, o con una cara de dolor espantosa. No sé si es que le duele tanto reconocer esos hipotéticos... 6 meses tarde. 6 meses tarde. Y para nada. Se dice pronto. Y vamos a hablar de lo que dijo sobre los diputados que votaron en contra, ¿no? A continuación. No, pero... pues lo digo. Eso, a continuación de esto, justo dijo que incluso los diputados que votaron en contra de esta ley, estoy seguro que están en contra de que se reduzcan las penas a los violadores. ¿Cómo? O sea, pero si eso es lo que has hecho tú. O sea, es más, los que votaron en contra de esta ley te dijeron, si sacáis adelante esta porquería de ley, se reducirán las penas a los violadores. Y tú, y todos los que están sentados a tu alrededor, y todos los que te votan, incluyendo los nacionalistas y tal, y esa gentuza, dijeron, uy, no, eso es propaganda facha. Y ahí tenemos. Entonces, quiero decir, eso lo dice en la misma frase, pero es que luego el periodista, en ninguna tele he visto que luego digan esto, que digan, oiga, esto que acaba de decir este hombre son 2 barbaridades. Como, no, todo el mundo callado porque hay que cobrar los cheques. Julián. Bueno, a mí me gusta, como seguramente a vosotros, mucho el cine y el teatro, y entonces a los actores se les enseña a modular la voz, a poner un gesto determinado para hacer creíble su papel, ¿no? Esa es la impresión que me ha dado, de verdad. No creo que esté sinceramente arrepentido, ni que le duela mucho lo que ha ocurrido, si no lo hubiera corregido. Llevamos varios meses desde que se pusieron las enmiendas, ¿no? Es más, yo creo que un papel hay que hacerlo creíble. Medio año, que es que se dice pronto. Sí. Bueno, otra interesante novedad que nos trae el día de hoy, y es que Yolanda Díaz, en esta introducción a la entrevista con Jordi Évole, decía cosas que luego pues han producido unos efectos. Madre mía, qué cosas. Por ejemplo, ha dicho esta señora, vicepresidenta del Gobierno de España, que es que Marruecos es una dictadura, pero lo ha dicho como el que dice, no, es que me recojo el pelo porque se me ve la nariz y me lo tengo que dejar con rizos para que se me vea menos la napia. Bueno, algo parecido a eso. En fin, lo que pasa es que lo dice Yolanda, y a Yolanda la tienen atravesada casi todos, menos Sánchez, casi todos. Así es que ha tenido que salir corriendo Pilar Alegría, que el apellido lo tiene porque se lo dejó su padre, pero de Alegría pues la justa, es la del sudario. La del sudario ha tenido que salir corriendo a decir, oiga, esto es una posición personal que nada compromete al gobierno. En definitiva, a desautorizarla por haber llamado dictadura al Reino de Marruecos. Vamos a escuchar a Pilar Alegría. Le vuelvo a decir, estamos en una posición personal. Desde luego no es la posición ni de este partido ni de este gobierno. Creo que además nuestras relaciones con Marruecos han quedado muy claras en esa hoja de ruta de la declaración hispano-marroquí del pasado 7 de abril y además más recientemente después de la celebración de la RAN. Es verdad, donde más han quedado claras es en Segovia, en Burgos y en Mislata, Valencia. Han quedado claras porque allí van los izquierdistas de toda la vida de este país a decirle a Sánchez cuánto te paga Marruecos. Ahí sí que han quedado claras las relaciones del Partido Socialista y de Pedro Sánchez con Marruecos. Julián. Bueno, yo lo que diría es que los ministros no pueden tener ideas o posiciones individuales, y si las tienen, donde tienen que expresarlas es dentro del Consejo de Ministros, de disentir de la propuesta que se haga, y ya está. Entonces aquí
ahora es la primera vez que oímos a Yolanda Díaz hablar, y hace ya unos meses que se envió esa carta famosa por el presidente de gobierno a Marruecos, ¿no? No dijo nada. Será porque ahora estamos en campaña. Yo no me parece de lugar ni la posición de Yolanda Díaz criticando algo que hace con la boquita muy pequeña y demasiado tarde, ni la de la ministra portavoz defendiendo una posición que ya sabemos que es la oficial del gobierno, ¿no? ¿Tendrá que disculparse Pedro Sánchez ante el rey de Marruecos por tener una vicepresidenta del gobierno que opina que aquello es una dictadura? La pregunta es ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto va a costar? Porque quiero decir, es evidente que el programa de Évole viene muy a tono. O sea, quiero decir, esto no es casualidad, que primero Pedro Sánchez le diga, habla tú, que luego Jordi, que luego todos estos medios tan bien pagados la tengan en palmitas. No sé muy bien por qué. Ojalá que, bueno, por un lado para acabar con Podemos, pero quiero decir, una vicepresidenta en una entrevista en televisión de cualquier gobierno, de cualquier sitio del mundo, no puede hablar a título personal. No existe eso. En la tele, cuando eres vicepresidenta de un gobierno, por mucho que tú quieras hacer tu partidín y no sé qué, y que lo llames sumar y que sea todo súper guay. Punto uno. Y punto dos, la señora Alegría de la Huerta, con perdón, quiero decir, no, a mí no me ha quedado nada claro de cuál es la postura, ni a nadie, de cuál es la postura de España con respecto a Marruecos. Tenemos una piscifactoría en aguas nuestras, en Chafarinas. Tenemos que las aguas de Canarias, más o menos, se las han llevado hasta la playa de Famara, metro más, metro menos, ahora según Marruecos son suyas. Tenemos que el Sáhara, que hasta ahora estábamos defendiendo lo que había dicho la ONU, ahora ya no, ahora defendemos lo que dice Sánchez, no sabemos por qué. Tenemos que el presidente del Senado marroquí dice que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y que marroquíes, marroquíes, sí, el subconsciente me traiciona, claro. Y quien sale a defender eso no es el presidente de España, es la ministra de Defensa, ni siquiera es el ministro de Exteriores, es la ministra de Defensa. Es más, al final es el rey marroquí el que le tiene que llamar al orden a su senador o ministro. Bueno, o sea, quiero decir, no tenemos ni idea de cuál es la política española con respecto a Marruecos. No la tenemos ni idea, ni nosotros, ni Argelia, la pasta que nos está costando, ni nuestros aliados. Porque solo la sabe Sánchez y él mismo. No, nosotros no la tenemos clara, pero el rey de Marruecos parece que sí. Sí, mira qué alivio. Eso sí. Eso sí que me alivia mucho. Sí. No, y los que van a los actos que monta Sánchez en Segovia, en Burgos, en Mislata y en los que vengan, eso también me parece que lo tienen bastante claro. ¿Por qué y de qué forma y qué había en aquellos móviles que el Pegasus permitió perforarlos? No sé. Veremos. De todas maneras, este es un asunto caliente. El señor presidente del gobierno, que cuando le recriminan, oiga, ¿qué pasa con Marruecos? ¿Usted ha cambiado? ¿Cuánto le paga a Marruecos? Tal, dice, sí, bueno, pero no explica nada. Nada, no explica nada. Esto lo tenías fácil, Pedro. Invita a alguno de esos a subir allí, vas y lo explicas públicamente y ya está. No te van a decir que no te explicas, ni te van a decir como te voy a decir yo, que no has pasado ni por el Parlamento, a decir a los españoles de qué vamos, a decirles a los de Ceuta, a los de Melilla, a todos los españoles, de qué vamos, por qué vamos por ese sendero, por qué hemos cambiado de camino, qué obtenemos cambiando por ese camino. No da la sensación de que sí, Julián. No, quería, al hilo de lo que dices, la carta, lo que no ha pasado por el Parlamento, desde el punto de vista del derecho internacional público, sería muy, ya sabéis que yo también soy jurista, es muy discutible que realmente lo que haya hecho tenga algún encaje en alguna de las figuras del derecho internacional público. No es un tratado, porque no ha estado suscrito ni ha pasado por el Parlamento, no es un acuerdo de intenciones. ¿Qué es ese documento? Yo no soy capaz de encajarlo. Una carta escrita como si fuera por un niño, en francés, enviada al rey de Marruecos, que luego le desaira y no se quiere ver con él porque está de vacaciones. Y una carta plagiada, fácilmente demostrable, de la carta que en su momento envió el presidente alemán a Marruecos con más o menos las mismas directrices. Se puede comparar una y otra y es más o menos la misma, mal traducida. Y luego también todo esto que dice Alegría, de que ahora nos va estupendamente con Marruecos, creía que todo esto también lo habíamos hecho para abrir las aduanas, ¿no? que nos han abierto.
Entonces, quiero decir, nosotros no hemos ganado nada, lo habrá ganado él y ella, en que ella está tranquila, pero a mí que la señora Alegría esté alegre, francamente me da igual. Yo lo que quiero es que defiendan los intereses de España y creo que no lo están haciendo. Cuando ha dicho usted que había ganado ella, yo estaba ya pensando en Begoña Gómez, ¿no? Ahí lo dejo, pero en fin. Bueno, hoy nos hemos hecho una pregunta en la redacción interesante. ¿Qué pasaría si el PSOE perdiera en todas las comunidades autónomas a las que se presenta este 28 de mayo? Este es el resultado. Queda poco más de un mes para que los españoles acudan a votar. Las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina y los políticos lo saben. Por eso se dedican ahora a anunciar sus medidas estrellas para convencer a los más indecisos. Sin embargo, parece que hay un partido que no está convenciendo a casi nadie, el PSOE. Y es que el partido de Sánchez podría despedirse de algunas autonomías. Según las últimas encuestas, Carlos Manzón, el candidato popular en la Comunidad Valenciana, podría ganar el próximo 28 de mayo. Pero eso sí, necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. El PSOE de Ximo Puig tiene varias polémicas que le podrían costar el liderazgo. Su ex vicepresidenta, Mónica Oltra, tuvo que dejar el cargo tras descubrir que su exmarido abusó de una menor que estaba bajo la tutela de la comunidad. Un caso que presuntamente no es aislado, ya que tras ella fueron muchas las que aseguraron que habían sufrido lo mismo por parte de otros hombres. Además, como no podía ser de otra forma, la corrupción también estaría presente. El caso Azud, que consiste en una financiación ilegal para diferentes campañas electorales, también le podría costar la presidencia al PSOE. La Comunidad Valenciana no es la excepción, porque también tenemos que hablar de Castilla-La Mancha. Pese a ser uno de los mayores críticos con Sánchez, Page podría despedirse de su cargo. La denuncia por un presunto asunto de malversación en relación a aguas subterráneas podría hacer que Page pierda varios escaños. Por otro lado, tenemos Aragón, en el que todas las formaciones de izquierda perderían escaños, mientras por otro lado PP y Vox sumarían mayoría absoluta juntos. Las polémicas del gobierno central también han perjudicado y mucho a los partidos autonómicos, y es que a nadie le gusta ver abusadores sexuales en la calle, notar cómo cada vez cuesta más llegar a final de mes o cómo, pese a tantas y tantas promesas, la economía no mejora. Como dice el refranero español, las mentiras tienen las patas muy cortas, igual de cortas que el tiempo que les queda a los socialistas gobernando en algunas autonomías. Bueno, como ustedes son muy observadores, finos observadores, diría yo, les recuerdo que los varones, excepto Ximo Puig, que era el anfitrión, a ese gran acto de arranque de la precampaña municipal del socialismo, no quisieron ir. No quisieron ir. Pretextaron obligaciones incompatibles. Bueno, segundo tema, que tampoco les habrá pasado desapercibido. El desastre para el PSOE depende de que en Valencia, en la Castilla-La Mancha o en Aragón se pongan eventualmente de acuerdo Partido Popular y Vox, porque de otro modo seguirá eso en manos socialistas, como parece, ¿no? Don Julián. Bueno, pues yo creo que si efectivamente, no en todas las comunidades autónomas, pero sí en una mayoría de comunidades autónomas, pongamos, digamos, el nivel, si somos 17, si existen 17 comunidades autónomas, pues por ejemplo que el PP consiguiera gobernar solo o con apoyos en 10 de ellas, ¿no? Yo creo que eso sería prácticamente una enmienda a la totalidad de las políticas hechas hasta ahora. Fíjate, en este último gobierno. Perder estas tres, Valencia, Castilla-La Mancha, que ha sido pues bastión electoral, o Aragón, que también lleva muchos años en manos del PSOE. Sin duda. No, sería, como digo, yo creo que en la práctica una enmienda a la totalidad, y quizás se podría lograr algo que hemos perdido, ¿no? Que es una cierta homogeneidad en toda la legislación de todos los territorios, y si no de todos, de la inmensa mayoría, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una legislación que se llama jurídicamente legislación básica, que es la que hace el Estado, pero como luego la mayor parte de las competencias están en manos de las comunidades autónomas, ahí está la rivalidad y no se consigue. Tal vez con varias, 10, por ejemplo, comunidades autónomas en manos del Partido Popular y el Partido Popular en el gobierno, repito, con Vox, pues no parece posible de otra forma, conseguiríamos esa homogeneidad, yo creo, ¿eh? Desde luego, ojalá, exactamente eso, para tener una ley en un país, que sería bueno. En fin, ojalá, por ejemplo, el candidato del PP para Castilla-La Mancha, mi tocayo Francisco Núñez, es una persona que yo creo que tiene mucho que ganar, y en cambio el PSOE, incluso a nivel interior,
en Castilla-La Mancha está bastante regulín porque dicen que Paje lo que quiere, dicen, es cuando pierda Pedro Sánchez las elecciones generales, postularse él como secretario general del PSOE. Entonces, todo esto como que tampoco quería él perder a las elecciones. O de lo que quede. O lo que le quede. O de lo que quede después de que pierda o de lo las que generales. Quede, pero y efectivamente, lo de Valencia, hombre, es que hemos visto en las encuestas todavía que Compromís tiene 15, o le da 15 diputados en la Asamblea regional. A ver, yo no lo termino de entender. Yo hay gente que digo, o esto es una secta, o no entiendo que tú sigas votando al mismo partido después de que personalidades del partido se hayan visto implicadas en la violación de una niña, directamente. O sea, no sé, es como... Y que luego se pongan a pegar saltitos, somos muy de Mónica, etcétera, etcétera, no lo entiendo. Y en Aragón, pues hombre, viendo que como toda la pasta se la das a Cataluña, que está ahí al lado, y en Navarra cómo juegas con Bildu y todo eso, pues Aragón yo creo que es conveniente que levante la cabeza de una vez y salga del marasmo, como dice, no sé si lo dijo la presidenta nuestra, del socialismo se puede salir, la presidenta de Madrid. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta, joder, no que es si nos fácil. va a costar. Bueno, vamos a ver un dibujo de lo que podrían ser los resultados de las generales. Hoy lo publica Voz Populi y simplemente tiene pues el efecto que cualquier encuesta tan alejada, 6 meses en política es largo recorrido, largo plazo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué dicen estas encuestas. El PP obtendría 136 escaños, que son muchos escaños, pero son muy pocos para gobernar en solitario. Ojo con el dato. Vox obtendría 52, lo mismo que tiene ahora. El Partido Socialista bajaría a 92 escaños. Esto es dramático, está más seco que los pantanos españoles del sur, más. Y al resto, ¿cómo les va? Atención, a Sumar le dan 21 escaños, por su cara bonita, porque nadie sabe lo que piensa Sumar, más allá que hoy hemos descubierto que Marruecos es una dictadura para su líder. Pero el partido como tal no conocemos demasiado qué posiciones tiene sobre las cosas. Esta encuesta viene a confirmar que 21 para Sumar son los que se lleva Yolanda frente a lo que fue Unidas Podemos, que se quedaría con 6 míseros diputados. Bueno, pues ahí lo dejo. Ciudadanos 0, que es ya su línea habitual, con lo cual ni comentar. Esto dibuja un escenario muy complejo, ¿eh? Bueno, sí, complejo, pero dibuja una mayoría absoluta clarísima. La izquierda no suma. No, evidentemente. Y PP Max Vox sumarían 188 diputados, por tanto, 12 por encima de la mayoría absoluta, ¿no? A estas alturas, a 6 meses vista, incluso a 6 meses vista, me parece unos escaños muy fuertes para ambos partidos, ¿no? No obstante, me sigue pareciendo, yo creo que lo dije la semana pasada, que los votos, los escaños del Partido Popular 136 me parecen pocos todavía. Ya dije que yo creía que tenía que estar más cercano a 145 si quiere gobernar con cierta holgura. Claro, pero fíjate una cosa, Ciudadanos ya no sale. No sale, eso está subsumido, entiendo, por la lista del Partido Popular o por la abstención. Y, hombre, el Partido Socialista solo en 92 escaños, pues hay alguien ha mordido en el voto de los socialistas. Tampoco puede ser infinito el agujero. Los ratones tampoco se pueden comer la casa entera. A ver, entonces, esos 136 demuestran, si acaso, que hay un techo que se ha alcanzado ya de crecimiento. Los crecimientos, esto no tiende al infinito, los crecimientos son lo que razonablemente son, o lo que da tiempo a que las cosas crezcan. Y ojo que después de que las cosas crecen, también a veces decrecen, ¿eh? Pero bueno, como dato indiciario, ¿a ti qué te parece, Paco? Pues efectivamente lo que sube termina bajando. Entonces, pero dos cosas. Una, destacar que la suma de Sumar y Podemos es inferior al número de diputados que tenía anteriormente Podemos, de lo cual nos congratulamos. Y de Sumar también sabemos otras cosas, que ya opina que Pedro Sánchez y Pablo son machistas, con lo cual, pues si ellos son machistas... son muy divertidos. ¿Sí? Todos debemos, yo debo de ser, no sé... En fin, vamos a ir a eso, si te parece bien, si lo estimas oportuno, vamos a ir a esto. Resulta que Yolanda Díaz, en esa entrevista que yo no vi de Évole, porque no veo nunca las entrevistas de Évole, sinceramente,
pues decía que le parecía lo mismo el machismo de Iglesias y el machismo de Sánchez, algo parecido a esto. Hoy lo que ha molestado esto a Pedro Genuflexo, diciendo que si hay que pedir perdón a las víctimas, pues lo pido. Lo mal que le ha sentado ese comentario de la protegida. La protegida no se la protege para que vaya a decir estas cosas en La Sexta, no. Claro, y esta mañana ha llegado el papelito, la misiva, a los móviles de las ministras del gobierno y han salido todas como si fueran una sola voz a defender, bueno, ¿qué dice Pilar Alegría? La más jacarandosa en esto, dice, nunca jamás, pero jamás. El calificativo nunca se me ocurriría utilizar el de machista para referirme a Pedro Sánchez. Escuchamos a Pilar Alegría. Le vuelvo a decir, estamos en una posición personal, desde luego no es la posición ni de este partido ni de este gobierno. Creo que además nuestras relaciones con Marruecos han quedado muy claras en esa hoja de ruta de la declaración hispano-marroquí del pasado 7 de abril y además más recientemente después de la celebración de la RAN. Es el único término que no utilizaría para definir al presidente Sánchez. El Partido Socialista es que estamos a otras cosas. Venimos de una convención municipal donde nuestros candidatos, nuestras candidatas han podido trabajar en distintas propuestas, en un programa desde luego muy sólido, con ofertas hacia la ciudadanía muy interesantes y sobre todo dedicándonos a las cosas del comer, en la política útil. Ella nunca jamás utilizaría el término machista para referirse a Sánchez. Hombre, si un ministra en este caso, del Gobierno de España, ya sabemos que lo ha hecho Yolanda Díaz, es capaz de calificar al presidente de gobierno de cualquier forma, machista o cualquier otro calificativo, lo único que se espera de ella es su cese automático. No podía seguir ni un minuto más. Habló Yolanda Díaz, claro, que es la que utiliza el calificativo. Sí, estaba un poco más suelta, pero han salido en tropel Pilar Alegría, Nadia Calviño y todas las que han hablado y se me olvida una y no me acuerdo cuál es, pero da igual. Todas han salido con el argumentario en la mano. Hombre, la de las ¿qué dice lorzas. usted? ¿Quién? No, ahora este viaje no hacen falta forjas. No, esta hoy no trabajaba. Ah, vaya. Es que es lunes. Era claro. fiesta en Puerto Llano y hoy no. Sí, Puerto Llano. Bueno, o sea que machista no, Pedro no es machista. A mí me hace mucha gracia dos cosas de cómo se ha expresado Pilar Alegría. Por un lado, hemos visto que ha perdido la sonrisa. La ganó luego al final de la frase, de su exposición, pero cuando hablaba ahí tenía un cierto rictus que me gustaría saber más sobre el lenguaje corporal para saber qué transmitía. En segundo lugar, ha dicho que es el único término que no utilizaría para referirse a Pedro Sánchez. El único. Quiere decir que sí se referiría a él como embustero, sí se podía referir como mentiroso, como plagiador, como corrupto. O sea que, hombre, si te puede... Es el único que no utilizaría. Machista. No sé, se me ocurren muchos, algunos insultantes. Pero quiero decir, hombre, si sales a defender a alguien, defiéndeme un poquito mejor. Sí. Ya me he acordado de la que me faltaba, Margarita Robles. Ah, amigo. Hombre, esas las chicas. Que salgan las chicas a defender al macho alfa es no es una machismo. Forma de machismo. Hombre. Es una forma de machismo. Bueno, no puede salir él a defenderse. Puede que lleve razón. Necesita que vayan las chicas. Anda, que... Bueno, se lo han pedido y ya lo han hecho. Bueno, vamos a las listas de Madrid. Hoy presentaba Isabel Díaz Ayuso sus listas para que la acompañen en el proyecto de gobernar la Comunidad Autónoma de Madrid y al tiempo, como es la jefa del PP, ha presentado también las listas del Ayuntamiento de Madrid, lista que encabeza, como saben, José Luis Martínez Almeida. Estaba pensando yo, claro, es que hay 3 que salen de la lista de Ayuso, 3 consejeros, y que los empotran en la lista de Almeida, claro, como que manda la que manda es la que manda, pues aquí te mando, aquí te quito, aquí te pongo. ¿Qué pasa con las listas de Ayuso a la Comunidad de Madrid? Pues pasa que ha renovado el 50% de los nombres, que entra gente nueva, que hay quien dice que se ha hecho una limpia de los que tienen un pasado casadista, no de los casados, pasado casadista no es lo mismo. Y que además de echar a los casadistas, pues se ha aprovechado para introducir algunas personas relevantes de lo que fue Ciudadanos. Por ejemplo, la diputada Patricia Reyes.
Así es que, bueno, y luego está el asunto de los consejeros. 5 de los consejeros del gobierno que cada semana se ve con la señora Díaz Ayuso y que ha peleado y que lo ha pasado tan mal como ella en tiempos pandémicos, no van en las listas. Y 3 de ellos, lo he dicho antes, van en la lista de Almeida. Bueno, ¿y esto electoralmente qué pinta tiene? Pues hoy aparece una encuesta de ABC que habla de que estaría Ayuso entre 67 y 69. Mayoría absoluta en Madrid son 69. Entre 67 y 69, bueno, pues digamos que estaría al filo de la mayoría absoluta. Vamos a verlo. El efecto Ayuso permanece y las encuestas le dan como ganadora de las elecciones. Unos pronostican ya una mayoría de escaños en la Asamblea, tantos que sería el Partido Popular capaz de gobernar en solitario, lo que entre otras palabras significa quedar libre de pactos y de negociaciones para sacar adelante las cuentas regionales. La tendencia al alza del PP en la región se ha visto también este fin de semana. A poco más de un mes para las elecciones del 28 de mayo, Ayuso va camino de alcanzar un nuevo hito como el de su partido en Galicia o en la comunidad de Moreno Bonilla. En lo que sí que coinciden ambos sondeos es en que el subidón de los populares es sobre todo consecuencia directa de la caída de Vox. El partido de Abascal pierde casi tanta fuerza como los de Sánchez. Más Madrid supera en las quinielas y consigue dar el sorpaso al Partido Socialista que lidera Juan Lobato. Ciudadanos, por su parte, afronta estos comicios como la última oportunidad de mantenerse a flote. En los sondeos ya ni siquiera aparecen y algunos se han lanzado a sumar apoyos en el PP. Las 179 listas, desde la del alcalde al pueblo más pequeño, todas están hechas de la misma manera, de renovación, de experiencia, de integración, y todas tienen un sentido. Han sido todas hechas, no ha habido nada al azar, ha sido un trabajo en equipo, y yo creo que además nunca había habido tanta sintonía en el Partido Popular de Madrid a la hora de hacer estas listas. Dentro de los 20 primeros estará el nombre de Patricia Reyes, actual directora general de Igualdad en la comunidad. Una renovación en la que, sin embargo, ya no encontraremos rostros como el de Enrique López, David Pérez o Carlos Izquierdo. 3 hombres declarados casadistas y a los que Ayuso ha decidido dejar apartados. Todavía queda hasta el 24 de abril para que Ayuso presente las listas y tiempo que tiene todavía para pensarlo. Julián. Bueno, yo en cuanto a la encuesta tengo la sensación de que sobreestima los diputados autonómicos del PSOE, ¿no? Porque estaba por encima 1 o 2 diputados de Sumar, ¿no? Y parece que Sumar tendría que situarse, no porque yo crea que lo merece ni nada por el estilo, sino que otras encuestas le sitúan a Sumar claramente por delante del PSOE y, por supuesto, por delante de Podemos. Y luego, en cuanto a las listas que ha confeccionado, a mí me parece que, habida cuenta de que parece una realidad que el PP va a gobernar casi con mayoría absoluta o con mayoría absoluta la comunidad, y que también puede llegar a tener la mayoría absoluta en el ayuntamiento, parece lógico, coherente, que elaboren unas listas ad hoc, es decir, que de alguna manera sepan que la política que se vaya a hacer desde el ayuntamiento está en línea con la de la comunidad y la de la comunidad en línea con el ayuntamiento, ¿no? Ambas, yo creo que supeditadas a digamos, el rango mayor, que sería el de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea que... Paco. Sí, varias cosas. Creo yo que luego vamos a hablar de Mónica, ¿no? Porque de Mónica todos los días hay noticias. Entonces, no voy a hacer ahora sangre, pero evidentemente no está muy claro si Mónica y Sumar van a sumar en Madrid. Ahora mismo están por encima del PSOE de Lobillo o Lobato, o como se llame el muchacho. Pero, porque creo que hay carteles por ahí incluso, ¿no? A ver si nos aprendemos su nombre. Estoy en ello. Y evidentemente Isabel Díaz Ayuso va a ganar mucho por varios motivos. Por incomparecencia, para empezar, Ciudadanos ya se suicidó, y ahora pues eso, el PSOE pues con estos candidatos pues está haciendo, bueno, como sabemos que vamos a palmar, tampoco vamos a invertir mucho en la cuestión. Luego eso, veremos a ver qué es lo que pasa con Sumar más Madrid o menos Madrid. Y lo que me parece muy interesante es, y ojalá que lo consigamos, es que Podemos desaparezca de la Comunidad de Madrid. En las anteriores elecciones, y eso que se presentaba Pablo Iglesias, estuvo a esto. Entonces, ahora veremos a ver con qué motivo, ya insisto, salvo que sean de una secta, va la gente y vota a alguien que sigue defendiendo que hicieron bien en soltar a los violadores y a los pederastas a la calle. Por cierto, ya que lo dices, vamos a ver referencias políticas que atañen hoy
a Mónica García, médico y madre. Bueno, pues que el marido, a pesar del escándalo trifulca de lo que se llama el bono térmico, pues sigue cobrando las ayudas energéticas después del escándalo porque las había pedido, se las adjudicaron, no ha habido el acto de dignidad mínimo de decir, bueno, renuncio a esas ayudas, sean las que sean y ya está, ¿no? Bueno, como no lo ha habido, lo sigue cobrando. Además, no solo lo sigue cobrando, sino que el bono, el año anterior, eran 195, 197 euros, y este año son 490 y tantos. O sea, quiero decir que eso sí ha subido, como la cesta de la compra. Y se pidió en marzo. O sea, hay que pedirlo, no te lo dan, hola, ¿qué tal? Te lo doy. Se pidió en marzo, y una vez te lo dan, esos 500 euros, tienes 10 días para devolverlos. Ya han pasado. Y que sepamos, no lo ha devuelto. Entonces, no quiero decir, esto es el nivel de la hipocresía de la izquierda en España, o sea, y de esta señora. Aparte de, sin tener en cuenta que, no me di cuenta que estaba cobrando 13.000 euros de la Asamblea mientras estaba de baja, no me di cuenta de que el chalet de mi madre está construido en terreno público, no me di cuenta que tengo otro pisaco en la calle Ibiza, valorado en 2 millones de euros, aparte de en el que vivo, que, oye, ojalá que todo el mundo viva muy bien, pero claro, así ya se puede ser comunista, claro. Y luego, no me di cuenta de que estaba pidiendo que alguien dimitiera exactamente por lo que yo he hecho. Y cuando se demuestra que yo lo he hecho, no solo no dimito yo, sino que lo vuelvo a pedir, porque anchas Castilla. O sea, es increíble, increíble. Yo me pregunto si el 1% de esto lo hiciera un político del Partido Popular, me gustaría ver los especiales de Évole y todo lo demás sobre esta cuestión. O sea, pero sobre lo más mínimo, sobre que alguien hubiera, no sé, o sea, ni se me ocurre. Ya se armó con Osorio porque cobraba el bono térmico por ser familia numerosa. Claro. Ahí es cuando descubrimos que ya también lo tenía. Julián. Bueno, esto parece que lo primero que demuestra es que no hay mucha comunicación interna, intrafamiliar, ¿no? Porque no se entera de lo que ocurre, ¿no? Y lo segundo, que yo creo que no todo debe valer ni todo vale en política, ¿no? Los traspiés que ha dado esta señora, Mónica García, son de tal magnitud que solo se resuelven dimitiendo. He metido la pata, no una, varias veces, he acusado injustamente a alguien de algo que nosotros mismos estamos haciendo, luego la mejor solución, la mejor salida, la más ética y más responsable es dimito y se acabó, hasta aquí hemos llegado. Aquí no dimite nadie, claro. Aquí no dimite nadie, eso, qué gran verdad. Eso tenían que ponerlo en piedra, esculpido en piedra, en la puerta, en la entrada de los grandes hemiciclos. Bueno, quiero que vean unas imágenes de un altercado que tuvo lugar este fin de semana en Lavapiés. En estas imágenes hay un señor mayor que se llama José María Lara, alias Chepe, que fue miembro de ETA, que cumplió prisión, etcétera, etcétera. Y en el marco de una intervención de la Policía Municipal de Madrid, cuando unos jóvenes magrebíes han iniciado una pelea a la puerta de una casa de apuestas, resulta que este tarra de 75 años le arrebata la porra, la defensa, uno de los agentes se enfrenta a ellos, lo tienen que reducir y bueno, y al final acaba detenido. Por cierto, 4 agentes de los municipales de Madrid resultaron heridos. Vaya tipo exetarra. Y hoy, como las redes sociales eran un hervor de podemitas criticando la dureza de la Policía Municipal de Madrid, el alcalde Martínez Almeida ha venido a decir lo que seguramente nos hubiera venido a nosotros lo primero a la cabeza. No voy a permitir que 4 podemitas le digan a la Policía Municipal cómo tiene que actuar. Escuchamos al alcalde. Que no hay que depurar responsabilidades en la Policía Municipal, sino respaldarles, seguir dotándoles de los mejores medios materiales, seguir incrementando los recursos humanos de la Policía Municipal y decirle a la izquierda comunista que representa Yone Belarra que aquí en Madrid se hace respetar la ley y que vamos a seguir haciendo respetar la ley por mucho que a los podemitas les pese y por mucho que a los podemitas les gustaría que la situación de nuestras calles fuera muy distinta de la que hay en estos momentos. Madrid es una ciudad que se conoce por la garantía de su seguridad y de su convivencia. Paco. Pues es que es muy curioso porque este tarra vino a Madrid precisamente a un mitin de Podemos. Claro.
Es que Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué pensabas, que iba a ir a uno de Vox? No, pensaba que había venido pues a disfrutar de Madrid y ya está. O sea, quiero decir, pues bueno, debe ser que echa de menos su época chunga, ¿no? Violenta. Eso. Entonces, bueno, pues mira, muy bien. Si te metes con la policía, lo normal es que te reduzcan. Y la han reducido muy finamente, ¿eh? Porque, quiero decir, si uno ve las escenas desde el principio, eso fue una trifulca. Dos magrebíes de unos 20 años se enfrentan con la policía porque saben que a las malas empiezan a gritar racista, racista. Luego se ve en las imágenes cómo los magrebíes se autoagreden, golpeándose contra el coche de la policía, contra la mampara de dentro de la policía una vez están detenidos. El policía los saca y entonces se ponen a pelearse otra vez. O sea, quiero decir, eran encantadores. Y entiendo que serían amigos de este, porque, oye, son tal para cual. Pasaba por allí y dijo, voy a defender a estos, ¿no? Claro. Por si acaso. Bueno, las imágenes no dejan lugar a dudas, ¿verdad? Esto es resistencia, por un lado, a la autoridad, pero no solo resistencia, es que además agrede a las fuerzas policiales, ¿no? Luego, ante eso, yo creo que solamente cabe, primero, como tú has dicho muy bien, reducirle, después detenerle y después ponerle a disposición judicial y que sea la justicia la que decida cuál es lo que le corresponde. No le han partido la cara, no, o sea, le han reducido. Oye, de la manera... Si tuviera Montaser, ¿sabes? Pues habría habido menos violencia, pero como no tenían taser o no los utilizaron la reducción, pues lo hicieron a mano y ya está. Pero vamos, en ningún momento le faltaron al respeto a esa persona que hasta que lo diga el juez es inocente. Bueno, hay una cosa que a mí la verdad es que me indigna, que es el uso del agua, sobre todo en periodos preelectorales como es este. Tenemos dos conflictos sobre la mesa muy graves, muy serios, que tienen que ver con el agua. Uno es el trasvase de Tajo Segura, que por cierto enfrenta a dos comunidades socialistas, la de Castilla-La Mancha y la valenciana, además de otras que no son gobernadas por los socialistas, como es el caso de Murcia, y el conflicto entre gobiernos, gobierno central versus gobierno y parlamento andaluz, donde se ha aprobado, ya saben, una ley para permitir ciertos regadíos en los entornos del Coto de Doñana, y esto, bueno, ha puesto a la izquierda pues como si tal. Bueno, a mí me parece que todo esto es de lo peor que puede hacer la política, que el agua es un elemento clave en el que tenemos que entendernos como sea y que lo que hay que propiciar son mesas de diálogo, de acuerdo y de técnicos. No se olviden de los técnicos, que son fundamentales. Aquello de evitar el trasvase del Ebro, porque si no pierdo las elecciones en Aragón o en Cataluña, eso se tiene que acabar de una vez por todas. La guerra del agua se desata con carácter preelectoral. El futuro de Doñana y la regularización de regadíos que han impulsado PP y Vox en Andalucía ha desatado las alarmas y ha puesto aún más el foco en el Parque Nacional de Doñana. Un cóctel explosivo si a eso sumamos los intereses contrapuestos de agricultores y la víspera electoral entre dos administraciones de diferentes partidos. Pero no es la única guerra abierta por el agua. Meses de enfrentamientos llevan acumulados también gobierno y comunidades por el trasvase Tajo Segura. El plan hidrológico del Ministerio de Transición Ecológica tiene como objetivo un aumento progresivo del caudal ecológico del Tajo, que cuenta con la Comunidad Valenciana en contra, ya que reduce el agua que recibe la Huerta de Europa, la fértil zona agrícola de Alicante, Murcia y Almería. Y a pesar de que Teresa Rivera aseguró que habría agua para el Levante, la realidad es muy distinta. Ahora el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la petición de medidas cautelares contra este plan aprobado por el Consejo de Ministros. Una guerra abierta por el agua que se extiende también a otras comunidades. La zona norte de Extremadura ha perdido miles de cultivos y los pantanos se han quedado sin reservas, lo que ha llevado a la comunidad de regantes del canal de Orellana en Badajoz a aprobar un riego extraordinario de emergencia. Una sequía que también azota a Cataluña, que está a un paso de entrar en fase de emergencia tras años de inacción de la Generalidad. El gobierno de Cataluña no descarta ahora tener que aplicar restricciones en el consumo doméstico de agua, pero la cruda realidad es que la sequía ataca de lleno al país y los partidos políticos no convocan ni una sola reunión para tomar decisiones, por lo que la falta de agua parece que no le quita mucho el sueño a nuestros políticos y todo lo reducen a un simple cacareo político cuando se acercan elecciones. Julián Salcedo. Bueno, trasvase Tajo Segura. Lo primero que hay que decir es que la Constitución española habla de solidaridad interterritorial en el uso de los recursos naturales, ¿no? De otros también, pero de los naturales. Por tanto, si en algún sitio sobra,
y parece que el Tajo, esta mañana me daban algún dato, y parece que está en torno al 60-70% de capacidad, y lo que se dice es que el trasvase solamente sería para liberar aquel exceso de agua que no está siendo consumida en otras comunidades autónomas. No parece lógico que unas tengan el acumulado del agua que no van a utilizar y a cambio otras comunidades se encuentren en una situación desastrosa, ¿no? Absolutamente. Luego, la hipocresía de este gobierno. O sea, por un lado, este mismo fin de semana en Radio Televisión Española presumían de que somos el país que somos un referente en la destrucción de presas. O sea, los ríos ya corren, estamos destruyendo presas. Y a la vez estamos diciendo que hay sequía, que no sé qué, que tal y que cual. O sea, amigo, o a Rolex o a setas. ¿A qué estamos? Entonces, y con esto y lo de Doñana, es muy curioso porque si uno se fija, los municipios de alrededor de Doñana, donde llevan 40 años regando ilegalmente, la gente son municipios socialistas que están de acuerdo con lo que se está haciendo, y lo que se está haciendo no es precisamente tirar más del acuífero de Doñana, sino buscar alternativas a esos regantes para que puedan seguir trabajando en la agricultura. Pero claro, es que llegar a ese nivel de detalle no es posible para un socialista. Se quedan en el eslogan, están atacando a Doñana. Pero si es usted el que lleva 40 años mirando para otro lado mientras la gente sacaba de ese acuífero a expuertas. No, ahora, cuando alguien lo quiere regular, por otra parte, a lo mejor no es oportuno regularlo ahora. Yo, si fuera Andalucía, lo habría regulado en junio. Pero bueno. Es posible. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo tenemos que dejar aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones, y a ustedes más por su paciencia y su interés. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Semana crucial para la definitiva reforma de la ley del solo sí es sí. Partido Socialista y Partido Popular afirman haber llegado a un acuerdo de principios para que los de Feijóo apoyen la reforma del Grupo Socialista, que ya saben que no apoyan ni Unidas Podemos ni los tradicionales aliados del Frankenstein. El acuerdo ha sido, eso sí, muy mal acogido por los morados. Incluso algunos de sus más destacados líderes quieren incendiar las calles contra ese pacto que consideran antinatura con el Partido Popular de algo que se llame ley feminista. El acuerdo con el PP está pendiente de algunos flecos y no se ha llegado a una formulación conjunta y asumida de las nuevas penas para los delitos sexuales. Eso sí, hay una primera consecuencia, una especie de premio para el conjunto de la ciudadanía española, y es que en clave menor y con sordina, Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, ha por primera vez pedido perdón a las víctimas que están ahora agraviadas por la salida de los beneficiados por la ley del solo sí es sí. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a los socios del PSOE no les ha gustado nada que los populares le hayan metido mano a la ley. A cambio de sus votos, los socialistas han aceptado por el momento introducir 5 enmiendas, es lo que hemos conocido hasta ahora. Una de ellas ya la conocemos, es aquella que tipifica la difusión por Internet de imágenes de menores que puedan promover agresiones sexuales. Este delito fue eliminado con la Ley de la Protección de la Infancia y, aprovechando esta reforma de la ley del solo sí es sí, ahora va a volver al Código Penal a petición del PP. El PSOE hoy ha querido quitarle hierro a este asunto y ha asegurado que se trata de un cambio semántico puramente técnico, aunque sus socios temen que el PP pueda aprovechar su posición para tocar el consentimiento. Desde Igualdad aseguran que el Partido Socialista está siendo humillado y llaman a movilizarse en las calles. La reforma a la ley del solo sí es sí arranca con un primer acuerdo entre PSOE y PP. Los dos partidos han acordado incluir varios cambios a la proposición de ley. Uno de ellos se centra en tipificar como delito la difusión de contenidos en Internet que promuevan las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. La otra modificación sugiere corregir la despenalización de la responsabilidad de la persona jurídica por infligir a otra persona un trato degradante. Desde el PSOE intentan quitar hierro al asunto y aseguran que el acuerdo es puramente técnico y que no supone un cambio sustancial.
Pero la realidad es que aún quedan flecos sueltos. En este acuerdo no se incluye el escalado de penas. Pero lo cierto es que el pacto no ha sentado nada bien a Unidas Podemos. Para los morados, este cambio de enmiendas esconde un trasfondo político. Irene Montero incluso lo ha llegado a tachar de humillación. Bueno, cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo, y lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista, haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior. Un acuerdo que también ha sido criticado por Vox. El Partido Socialista tiene un socio preferente, que son todos los enemigos de España, y cuando los enemigos de España no le hacen caso, pues mira al Partido Popular, que está normalmente encantado de celebrar grandes acuerdos para consolidar el bipartidismo. Sin embargo, la norma que tanto defiende su impulsora Irene Montero continúa provocando efectos indeseados. 6 meses después de su entrada en vigor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dignado a disculparse ante las víctimas de la ley. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas. Unas disculpas, eso sí, que llegan después de asegurar que es una buena norma. En cualquier caso, PP y PSOE aún mantienen abiertas las negociaciones. Pretenden alcanzar un acuerdo más completo para poner fin a las rebajas de condena y excarcelaciones provocadas por el sí es sí, y que cada día se acercan más a los 1000 beneficiados. Será el próximo jueves, día 20, cuando la reforma se vote definitivamente en el Congreso. Dice la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que Sánchez solo pide perdón obligado por las encuestas y que además el presidente sabía lo que iba a pasar. Todos los expertos se lo advirtieron, como quien dice que pedir perdón no sale de él y que lo hace como quien toma ricino. A ver, no ha pedido perdón porque haya querido. Tiene pinta de que le preguntaron porque dice, sé que pedir perdón se pide. Bueno, pues muchas gracias. Pero el asunto es, como bien decía Feijóo, ¿y quién va a pagar y quién es el responsable de todo esto? Y luego, lo más grave, ellos sabían las consecuencias de esta ley. El Consejo de Estado lo avisó, los jueces lo avisaron y les daba absolutamente igual. Él defendía su ley y iba a ser una referencia mundial. No es que pida perdón, es que no le queda otra porque los sondeos y las encuestas le demuestran que esto es quizás el punto final. La reforma de la ley del solo sí es sí se produce en un momento muy crítico para Podemos por la irrupción de Sumar en el tablero político. Yolanda Díaz avivó anoche el enfrentamiento con los morados, atacando duramente a su líder en la sombra, a Pablo Iglesias. En una entrevista en televisión, la ministra de Trabajo le tildó de machista y de gruñón y le afeó no haber sabido abandonar la política a tiempo. El exvicepresidente ha reconocido hoy sentirse muy dolido y ha aprovechado para marcar distancias con Sumar. No estaba entre sus planes escuchar la entrevista de Yolanda Díaz en lo de... No, porque creo que ya se intuía por los cortes que había enseñado Jordi Évole. La grieta entre Podemos y Sumar es cada vez más grande, sobre todo después de conocer lo que opina realmente la vicepresidenta sobre su hasta ahora compañero de trinchera, Pablo Iglesias. Y creo que en aquel momento hice lo responsable, que a lo mejor no lo tenía que haber hecho, que a lo mejor lo que Yolanda tendría que haberme dicho en aquel momento es como vete a la mierda, no pienso aceptar esto, pues no lo sé. Yo hice lo que en aquel momento consideré lo correcto. Las acusaciones de machismo al exdirigente de Podemos le han sentado como un jarro de agua fría. O sea, yo creo que si algo no te gusta, pues creo que a nadie le obligan a aceptarlo, no lo sé. O sea, es como, y sobre todo no sé en qué ayuda la ensalada de ayer a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas. El inconsciente traiciona tanto como confiar en los amigos. Las encuestas para el 28 de mayo no le son nada favorables al tándem Belarra-Montero, pero a pesar de la bronca, Iglesias insiste en integrar a su partido en Sumar. Las expectativas de una posible alianza entre ambas formaciones se han enfriado en las últimas semanas. Ambos manifiestan esa voluntad, pero evitan señalar que el problema puede encontrarse en la manera de elaborar sus listas electorales. Podemos y Sumar, como Más Madrid, Compromís o los Comunes, son organizaciones que no tienen el mismo peso en según qué capital. Con las expectativas electorales en su contra, Podemos se aboca a la extinción, pero unas primarias con un nuevo censo en el que se integrarían todas esas militancias le beneficiaría por tener una base de afiliados más elevada, una superioridad numérica que le llevaría a los de Iglesias a ser determinantes en varias decisiones y un peso para Podemos que ahora mismo Yolanda Díaz no quiere ni pensar. Las críticas de Yolanda Díaz a Sánchez por machista han sido la principal ocupación para las ministras socialistas del Gobierno. Se trataba de desmentirlas. Han salido a tropel, todas ellas. La más osada, Pilar Díaz, que dice que ella jamás utilizaría ese calificativo para referirse a Sánchez.
pues un poquito menos Nadia Calviño, un poquito menos Margarita Robles, pero todas en el mismo empeño. La verdad es que además Alegría ha ninguneado la entrevista diciendo que ya no la ha visto porque, como todo el mundo sabe, el PSOE está en cosas de la política útil y a buen entendedor, pues ya se sabe. Es el único término que no utilizaría para definir al presidente Sánchez. El Partido Socialista es que estamos a otras cosas. Venimos de una convención municipal donde nuestros candidatos, nuestras candidatas han podido trabajar en distintas propuestas, en un programa desde luego muy sólido, con ofertas hacia la ciudadanía muy interesantes y sobre todo dedicándonos a las cosas del comer, en la política útil. También la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha rechazado hoy estas acusaciones de Yolanda Díaz al presidente. Calviño se ha mostrado muy sorprendida y no ha podido aguantar la risa, asegurando que el presidente ha demostrado con hechos su feminismo. Pero del presidente Sánchez, porque del presidente Sánchez. Vamos, yo creo que si hay alguien que ha demostrado sí, es que me sorprende, porque si hay alguien que ha demostrado con los hechos desde que llegamos al gobierno en 2018 y ahora con 3 vicepresidentas, una mayoría de mujeres ministras en carteras importantes, creo que ponen de relieve que el nuestro es un gobierno feminista con un líder, un presidente del gobierno feminista. Si de algo podemos estar seguros en estos días es que cualquier movimiento de Sánchez con el PP del brazo para garantizar la reforma de la ley del solo sí es sí va a poner al rojo vivo la relación del PSOE con Podemos. Hasta el punto de que FAM, la famosa PAM, pide a los podemitas que salgan a la calle contra esta reforma pactada con los de Feijóo. Un pacto que es, por cierto, un regalo de Feijóo a Sánchez, ya que ni siquiera sabemos si ese pacto incluye un nuevo cuadro de penas o si el Partido Popular va a asumir las ya previstas por el Grupo Socialista. El jueves caerá el telón. Hoy también hemos podido ver que Pedro Sánchez tiene la piel muy fina. Su protegida Yolanda Díaz decía en una entrevista televisiva que Sánchez y Pablo Iglesias andaban a la par en cuanto a machistas. Un comentario sin trascendencia alguna, pensarán todos ustedes, yo también, pero no. Moncloa ha hecho hoy que las ministras socialistas salgan en tromba a decir cosas curiosas, como que Sánchez no ha sido machista jamás, en boca de Pilar Alegría, la portavoz del PSOE y ministra también del Gobierno. Con menos entusiasmo, pero con igual contundencia, se han tenido que manifestar Margarita Robles, hasta la presidencia técnica, Nadia Calviño. Juraba esta mañana por el IPC que Sánchez no ha sido nunca machista. Jijiji, se reía. Todo esto demuestra que el comentario de Yolanda Díaz ha escocido a Moncloa, ha escocido al gran presidente feminista Pedro Sánchez. Lo cierto es que la vicepresidenta segunda se despachó a gusto anoche con el Partido Socialista. Además de acusar a su líder de machista, Díaz criticó cuestiones tan sensibles como el giro sobre el Sáhara y defendió además el cese de Marlaska tras la tragedia de la valla de Melilla. Incluso tachó a Marruecos de dictadura, poniendo en riesgo las relaciones con el país vecino que al Ejecutivo le han costado tanto tejer. Ferraz hoy se ha desmarcado de estas opiniones, asegurando que son personales y poniendo el acento en la complejidad de las relaciones diplomáticas. Le vuelvo a decir, estamos en una posición personal. Desde luego no es la posición ni de este partido ni de este gobierno. Creo que además nuestras relaciones con Marruecos han quedado muy claras en esa hoja de ruta de la declaración hispano-marroquí del pasado 7 de abril y además más recientemente después de la celebración de la RAN. Sánchez ha dejado muy claro que va a hacer de la vivienda su principal baza electoral. Tras ordenar el desbloqueo in extremis de la ley de vivienda la semana pasada, el presidente ha vuelto a la carga este fin de semana y ha anunciado la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres asequibles. Se acercan las elecciones y los líderes políticos anuncian medidas para intentar convencer a los votantes. El presidente del gobierno ha pactado con sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu la ley de vivienda. En la conferencia municipal del PSOE en Valencia, Sánchez prometió la movilización de viviendas. Pues yo hoy en Valencia, que junto con Madrid fueron los epicentros tanto de los desmanes como de la corrupción del Partido Popular, quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá.
y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible. La Sareb es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, conocida como el Banco Malo. Moncloa quiere destinar a alquileres asequibles. Pondrá 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas. Impulsará el alquiler social de 14.000 viviendas que ya están habitadas y 15.000 que no están construidas. Ni los fondos buitres quieren estos pisos por el estado en el que se encuentran y su localización. Solamente el 15% de la vivienda y el suelo que forma parte de la cartera de la Sareb está en capitales de provincia. El exministro Ábalos ya anunció al comienzo de la legislatura que incrementaría hasta 100.000 las viviendas de alquiler asequible. El gobierno se agarra a este tipo de medidas sociales en año electoral. La ministra de Igualdad, Ione Belarra, ha revelado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha informado a Podemos del anuncio según el cual mañana el Ejecutivo aprobará la movilización de 50.000 viviendas que estaban en la Sareb como activos inmobiliarios dañados en la última crisis para promover en ellas alquileres asequibles. Esta era una vieja petición de la formación morada y que ahora parece que el presidente del Gobierno se quiere apropiar de ella. Sánchez, dice Belarra, quiere arrebatarles a su formación la bandera de la vivienda en plena precampaña y lo califica de electoralismo. Ministra, ¿conocía esta decisión que va al Consejo de Ministros de mañana? No, no lo conocía, pero como bien dices, responde perfectamente a lo que llevamos reclamando varios años, ¿no? Este fin de semana que celebrábamos la fiesta de la primavera, pues había compañeros y compañeras, ¿no?, que me decían que el Partido Socialista hace esto por electoralismo. Pero lo fundamental es que de una vez por todas tenemos ley de vivienda. En plena sequía coincide una precampaña que ha hecho que la guerra o las guerras del agua cobren inusitado protagonismo. Enfrentan algunas comunidades del mismo signo político. Es el caso de el trasvase Tajo Segura y la cantidad de agua que debe llevar hacia el Levante. Eso enfrenta a Castilla-La Mancha con la Comunidad Valenciana, ambas del brazo de los socialistas en cuanto a política se refiere. Y también enfrenta a gobiernos, el de la Nación con el de Andalucía, a propósito de legalizar regadíos en el Coto de Doñana. La guerra del agua se desata con carácter preelectoral. El futuro de Doñana y la regularización de regadíos que han impulsado PP y Vox en Andalucía ha desatado las alarmas y ha puesto aún más el foco en el Parque Nacional de Doñana. Un cóctel explosivo si a eso sumamos los intereses contrapuestos de agricultores y la víspera electoral entre dos administraciones de diferentes partidos. Pero no es la única guerra abierta por el agua. Meses de enfrentamientos llevan acumulados también gobierno y comunidades por el trasvase Tajo Segura. El plan hidrológico del Ministerio de Transición Ecológica tiene como objetivo un aumento progresivo del caudal ecológico del Tajo, que cuenta con la Comunidad Valenciana en contra, ya que reduce el agua que recibe la Huerta de Europa, la fértil zona agrícola de Alicante, Murcia y Almería. Y a pesar de que Teresa Rivera aseguró que habría agua para el Levante, la realidad es muy distinta. Ahora el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la petición de medidas cautelares contra este plan aprobado por el Consejo de Ministros. Una guerra abierta por el agua que se extiende también a otras comunidades. La zona norte de Extremadura ha perdido miles de cultivos y los pantanos se han quedado sin reservas, lo que ha llevado a la comunidad de regantes del Canal de Orellana en Badajoz a aprobar un riego extraordinario de emergencia. Una sequía que también azota a Cataluña, que está a un paso de entrar en fase de emergencia tras años de inacción de la Generalidad. El gobierno de Cataluña no descarta ahora tener que aplicar restricciones en el consumo doméstico de agua, pero la cruda realidad es que la sequía ataca de lleno al país y los partidos políticos no convocan ni una sola reunión para tomar decisiones, por lo que la falta de agua parece que no le quita mucho el sueño a nuestros políticos y todo lo reducen a un simple cacareo político cuando se acercan elecciones. Novedades en el caso Cuarteles, o si lo prefieren, en el caso de Tito Berni. La Fiscalía Europea ha decidido asumir una parte del caso Cuarteles, la que tiene que ver con los contratos que el Organismo Europeo para la Vigilancia y Control del Sahel, que dirigía el general Espinosa, general de la Guardia Civil, que está encarcelado por este caso, pues todo aquello que tenga que ver con contratos entregados por ese organismo europeo, esto es, con fondos europeos con los que se atendieron esos contratos, va a ser investigado ahora por la Fiscalía Europea.
Todas las encuestas publicadas hasta la fecha apuntan a un retroceso de la izquierda en las próximas autonómicas y municipales. El Partido Socialista, ojo, podría perder hasta 6 comunidades con las únicas excepciones de Asturias, Canarias y Extremadura. Queda poco más de un mes para que los españoles acudan a votar. Las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina y los políticos lo saben. Por eso se dedican ahora a anunciar sus medidas estrellas para convencer a los más indecisos. Sin embargo, parece que hay un partido que no está convenciendo a casi nadie, el PSOE. Y es que el partido de Sánchez podría despedirse de algunas autonomías. Según las últimas encuestas, Carlos Manzón, el candidato popular en la Comunidad Valenciana, podría ganar el próximo 28 de mayo. Pero eso sí, necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. El PSOE de Ximo Puig tiene varias polémicas que le podrían costar el liderazgo. Su ex vicepresidenta, Mónica Oltra, tuvo que dejar el cargo tras descubrir que su exmarido abusó de una menor que estaba bajo la tutela de la comunidad. Un caso que presuntamente no es aislado, ya que tras ella fueron muchas las que aseguraron que habían sufrido lo mismo por parte de otros hombres. Además, como no podía ser de otra forma, la corrupción también estaría presente. El caso Azud, que consiste en una financiación ilegal para diferentes campañas electorales, también le podría costar la presidencia al PSOE. La Comunidad Valenciana no es la excepción, porque también tenemos que hablar de Castilla-La Mancha. Pese a ser uno de los mayores críticos con Sánchez, Page podría despedirse de su cargo. La denuncia por un presunto asunto de malversación en relación a aguas subterráneas podría hacer que Page pierda varios escaños. Por otro lado, tenemos Aragón, en el que todas las formaciones de izquierda perderían escaños, mientras por otro lado PP y Vox sumarían mayoría absoluta juntos. Las polémicas del gobierno central también han perjudicado y mucho a los partidos autonómicos. Y es que a nadie le gusta ver abusadores sexuales en la calle, notar cómo cada vez cuesta más llegar a final de mes o cómo, pese a tantas y tantas promesas, la economía no mejora. Como dice el refranero español, las mentiras tienen las patas muy cortas, igual de cortas que el tiempo que les queda a los socialistas gobernando en algunas autonomías. Hoy hemos conocido las listas del Partido Popular para la Comunidad de Madrid, para el Ayuntamiento de Madrid. También en las listas de Ayuso, el 50% de los nombres se van a renovar. Hay un vaciado de aquellos personajes que tenían un pasado casadista y se da acceso a alguna personalidad de carácter próximo a Ciudadanos, como es Patricia Reyes. Las encuestas son bastante favorables a la candidatura de Ayuso en la Comunidad de Madrid. ABC señala que está al filo de la mayoría absoluta entre 67 y 69 escaños. El efecto Ayuso permanece y las encuestas le dan como ganadora de las elecciones. Unos pronostican ya una mayoría de escaños en la Asamblea, tantos que sería el Partido Popular capaz de gobernar en solitario, lo que entre otras palabras significa quedar libre de pactos y de negociaciones para sacar adelante las cuentas regionales. La tendencia al alza del PP en la región se ha visto también este fin de semana. A poco más de un mes para las elecciones del 28 de mayo, Ayuso va camino de alcanzar un nuevo hito como el de su partido en Galicia o en la comunidad de Moreno Bonilla. En lo que sí que coinciden ambos sondeos es en que el subidón de los populares es sobre todo consecuencia directa de la caída de Vox. El partido de Abascal pierde casi tanta fuerza como los de Sánchez. Más Madrid supera en las quinielas y consigue dar el sorpaso al Partido Socialista que lidera Juan Lobato. Ciudadanos, por su parte, afronta estos comicios como la última oportunidad de mantenerse a flote. En los sondeos ya ni siquiera aparecen y algunos se han lanzado a sumar apoyos en el PP. Las 179 listas, desde la del alcalde al pueblo más pequeño, todas están hechas de la misma manera, de renovación, de experiencia, de integración, y todas tienen un sentido. Han sido todas hechas, no ha habido nada al azar, ha sido un trabajo en equipo, y yo creo que además nunca había habido tanta sintonía en el Partido Popular de Madrid a la hora de hacer estas listas. Dentro de los 20 primeros estará el nombre de Patricia Reyes, actual directora general de Igualdad en la comunidad. Una renovación en la que, sin embargo, ya no encontraremos rostros como el de Enrique López, David Pérez o Carlos Izquierdo. 3 hombres declarados casadistas y a los que Ayuso ha decidido dejar apartados. Todavía queda hasta el 24 de abril para que Ayuso presente las listas y tiempo que tiene todavía para pensarlo. El marido de la líder de Más Madrid, Mónica García, ha vuelto a cobrar este año el famoso bono social térmico. García se comprometió a devolver esta ayuda que presta a la Comunidad de Madrid a la calefacción cuando, a raíz de acusar al vicepresidente Osorio de falta de ética por cobrarla, se destapó que su marido también era beneficiario. Ella aseguró que no era consciente de recibir esta ayuda y que iba a devolverla. Según ha podido saber hoy el diario El Debate, la familia de la política ha vuelto a cobrar este mes de marzo
marzo la ayuda, que por cierto ha pasado de ser de 200 euros el año pasado a 400 este año, el doble. Y éxito rotundo este sábado en la fiesta de la Resurrección, donde más de 60.000 jóvenes celebraron el catolicismo en un concierto multitudinario. La iniciativa, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, contó con la participación de Carlos Baute, de Hakuna o de Grillex, entre otros artistas. 60.000 ciudadanos abarrotaron el pasado sábado la madrileña Plaza de Cibeles y en esta ocasión no fue por el fútbol, sino por la fiesta de la Resurrección. Un festival de música gratuito organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, presentado por el influencer Natcher y organizado por conocidos cantantes como Carlos Baute, Grillex, Juan Peña, Andy y Lucas y el grupo Hakuna. Cantantes y público unidos por un solo motivo: compartir la alegría por la resurrección de Jesucristo, núcleo de la fe cristiana. Tal fue la afluencia de personas que varios miles de ellas tuvieron que seguir desde fuera de la zona habilitada el acto por motivos de seguridad. Al encuentro acudieron diversas personalidades como el alcalde de Madrid, la candidata de Vox a la presidencia de la comunidad. Porque lo que hay que hacer es ser valientes, contarle a todo el mundo la alegría que da, defender estas ideas, defender la fe, defender los cristianos, estar orgullosos de lo que creemos. O el presidente de la asociación organizadora. Hasta el Papa envió un mensaje a todos los participantes. El encuentro cerró con una emotiva salve rociera. Dios te salve María. ¡Vamos Madrid! Con todos los artistas invitados en el escenario del corazón de la capital. Más buenas noticias. El Hospital Vall d'Hebron ha logrado un hito médico mundial. El centro barcelonés ha sido el primero en realizar un trasplante pulmonar de manera completamente robótica. Se trata de una técnica mucho menos invasiva que permite realizar esta intervención a través de una incisión de solo 8 centímetros. El beneficiado ha sido un paciente de 65 años que padece fibrosis pulmonar y que gracias a esta nueva técnica va a tener una recuperación mucho más rápida. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente si deciden compartirla con nosotros. Así es, y les dejamos en la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana a las 9 con toda la información.